bien, este es el segundo mensaje sobre ofreciendo sacrificios espirituales. Y hemos visto en el primer mensaje que cuando nos entregamos a Cristo, o más bien, cuando Cristo nos alcanza y nosotros respondemos a Él, le entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, somos salvos, nos convertimos a Él, pasamos a hacer muchas cosas, o pasamos a formar parte de muchas cosas en Cristo. Muchas de estas son instantáneas como progresivas. Y parte de estas cosas que pasamos a hacer en Cristo o que pasamos a formar parte en Cristo es que somos hechos sacerdotes. Un sacerdocio espiritual. Ya vimos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8, que la intención original de Dios con su pueblo Israel, era que todos fueran un reino de sacerdotes. Que cada uno de los hijos de Israel fueran sacerdotes. Pero ahora, en el nuevo pacto, dado que los hijos de Israel se descalificaron, ahora en el nuevo pacto, Dios vuelve a su intención original, tratando de llevar a todos los creyentes, buscando llevar a todos los creyentes al cumplimiento de lo que era el propósito de Dios con Israel, que todos sean sacerdotes, que todos seamos sacerdotes ahora en Cristo. Y lo podemos ver repetidas veces en la Escritura. En 1 Pedro 2:9, en Apocalipsis 1:6, en Apocalipsis 5:10. Y entonces el apóstol Pedro nos dice cómo debe ser nuestro sacerdocio. Nos explica cómo es que los creyentes, todos los creyentes, forman parte de ese sacerdocio espiritual. ¿Y qué implica que seamos sacerdotes? ¿Y qué debiéramos hacer como sacerdotes? Y si vamos a 1 Pedro 2:5, tenemos las siguientes palabras. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pedro le está hablando a los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando como una casa espiritual y sacerdocio santo. Así que al volver Dios a su iglesia, al plan original que Él tenía con Israel, con su pueblo en el pasado, Él espera que nosotros, cada creyente en el nuevo pacto, seamos un sacerdocio santo, que le ofrezcamos sacrificios espirituales. Pero no solamente se trata, comprendamos muy bien esto, que seamos un sacerdocio espiritual, que ofrezca sacrificios espirituales, sino que seamos un sacerdocio santo, que ofrezca sacrificios espirituales. Podemos ser sacerdotes, podemos fungir como sacerdotes, ofreciendo a Dios sacrificios espirituales, pero no ser sacerdotes santos. Y eso en ninguna manera será suficiente. Dios ciertamente quiere, y su propósito es que seamos sacerdotes, que seamos un sacerdocio espiritual, que fungamos como tales, ofreciendo sacrificios espirituales, pero que seamos un sacerdocio santo. Así que sacerdotes, sí, pero santos. Sacerdotes que ofrezcan sacrificios espirituales. Pero ¿podríamos ofrecer sacrificios espirituales
como dice Pedro en 1 Pedro 2:5. Pero si no somos santos, esos sacrificios espirituales no van a ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero veamos qué es lo que nos dice la Escritura al respecto de esto. En Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. El sacrificio de los impíos, de los que no toman en cuenta a Dios, de los que viven en el pecado, alejados de una vida piadosa y santa, es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Si somos impíos y queremos ofrecer sacrificios a Dios, aún sacrificios espirituales, esos sacrificios van a ser abominables ante Dios. No van a ser agradables, van a ser detestables. Dios no va a ser agradado por ellos. No van a ser sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora veamos en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio, conducirnos en justicia delante de Dios, es agradable delante de Él. Eso debe ir por delante de los sacrificios espirituales. Por esto es que debemos ser un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios espirituales. Y vemos que el apóstol Pedro nos lo dice claramente. Sí, ofrezcan sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no somos un sacerdocio santo, esos sacrificios espirituales no serán aceptables a Dios. Veamos ahora en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, a Saúl se le había mandado que destruyera del todo a Amalek, que no dejara nada con vida, que aún destruyera, matara al ganado. Nada que respirara podía quedar con vida. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl escogió del buen ganado que ellos tenían. Encontró que tenían muy buen ganado y escogió de ese buen ganado para sí y para ofrecer sacrificios al Señor. Y así Saúl desobedeció al Señor. Así que cuando llegó el profeta Samuel con Saúl, él escuchó el sonido de los animales, los balidos, los bramidos de los animales, y le reprendió duramente Samuel a Saúl, diciéndole que ciertamente el obedecer era mejor que los sacrificios. Y evidentemente, como veremos, la obediencia nos lleva a la santidad. Ahora, estos versos no le quitan valor a que ofrezcamos sacrificios espirituales. No es una cosa u otra. No es de escoger, bueno, entonces no ofrezcamos sacrificios espirituales, concentrémonos
en ser santos al Señor. No, Dios quiere que seamos un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales como sacerdocio santo. Así que el sacerdote debe ser santo. Esto lo encontramos en la Escritura constantemente. Los sacerdotes en lo natural, en el antiguo pacto, tenían que ser santos. Y de la misma manera, los sacerdotes en el nuevo pacto, el sacerdocio espiritual debe ser santo, como hemos dicho repetidamente, que nos menciona Pedro en 1 Pedro 2:5. Pero veamos en el antiguo pacto cómo se habla constantemente que el sacerdote debía ser santo al Señor. En Éxodo capítulo 19, versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Dios no haga estrago en ellos. Aún podían morir si los sacerdotes se acercaban al Señor sin santificarse. Ahora veamos en Éxodo 28, versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Encontramos que Aarón y sus hijos con él, de entre los levitas, la línea de Aarón y sus hijos tenían que santificarse para ser los sacerdotes del Señor. Tenían que ser santos, apartados, separados para Dios, santos. En Levítico capítulo 1, versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Sobre todo el final de este verso, el sacerdote es santo a su Dios. El sacerdote ha de ser santo a su Dios. Tanto los sacerdotes del antiguo pacto y cuanto más los sacerdotes en el nuevo pacto. Así que, ¿en qué consiste ser santos? Pero debemos comprender, antes que entremos al asunto de la santidad práctica, debemos comprender que la santidad no es una opción, no es un lujo para el cristiano, no es un lujo para el sacerdote espiritual, no es algo que podemos o no podemos tener, no hay problema, no es una opción. Veamos lo que nos dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, no solo debemos ser un sacerdocio santo si queremos que nuestros sacrificios sean aceptables al Señor, sino que el Señor va más allá. Si queremos ver al Señor, si queremos algún día ver al Señor, estar delante del Señor, debemos ser santos. El apóstol Pablo también es muy claro en 1 Tesalonicenses 4:7, diciéndonos que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ahora veamos Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Dice Dios, yo soy el alto y sublime.
yo habito en la eternidad. Mi nombre es el Santo. Y yo habito en la altura y en la santidad. Donde no hay santidad, Dios no habita. Dios es muy santo. Es muy santo. Y Él no va a habitar donde no hay compatibilidad con Él. ¿Puedes comprenderlo? Todo el que no es santo no puede estar delante de Él. Él no va a habitar con aquellos que no son santos. Esto es muy serio. Y debemos tomarlo muy en serio como creyentes. Y el apóstol Pedro es muy claro en 1 Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí lo tenemos, lo que mencionábamos hace un momento, cuando hablábamos de Saúl, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y claro, al decir que la obediencia es mejor que los sacrificios, no está diciendo escoge la obediencia y desecha los sacrificios. En este caso, estamos hablando de los sacrificios espirituales. No se escoge una cosa u otra, sino que debemos darle primeramente su importancia a la obediencia. Y la obediencia nos lleva a la santidad. ¿Cómo nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces está ligando la obediencia con la santidad. No puede funcionar una sin la otra. Si no obedecemos a Dios, nunca vamos a ser santos. Y una persona que es santa es una persona que es obediente a Dios. ¿Y qué nos está diciendo aquí Pedro? No se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Tiene que haber compatibilidad. Y Dios nos da la gracia para que así sea. La fuerza, la habilidad divina. Así que en todo lugar donde estemos debemos ser santos. En todo lo que hagamos debemos ser santos. Así que santidad práctica en toda nuestra manera de vivir. Ahora voy a hablar sobre la santidad práctica en toda nuestra manera de vivir. Y entendamos, ser santo significa ser apartados del mundo, la carne y el diablo, y ser unidos a Dios, el único santo. Pero ¿qué sería en términos prácticos ser santos en toda nuestra manera de vivir? Ahorita les voy a hablar sobre varios puntos prácticos, pero veamos en Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Aquí está hablando de unos sacerdotes muy especiales delante del Señor.
Estos eran los sacerdotes hijos de Sadoc. Y estos enseñarían al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Enseñarían al pueblo a hacer una separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y con qué creen que vamos a hacer esa separación, o basándonos en qué? La Escritura nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y divide. Por medio de la palabra de Dios podemos cortar y hacer una separación entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es no limpio. No se trata de qué es santo para ti y qué es santo para mí, qué es profano para ti y qué es profano para mí. No, se trata que permitamos que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podamos cortar y hacer una separación entre lo santo y lo profano. Miren, que muchos limitan la santidad a la pura apariencia externa. Por ejemplo, cuidan mucho lo largo de la falda, lo largo del pelo, pero por ejemplo no cuidan lo largo de la lengua. Yo he visto eso. Personas que se sienten santas por lo largo de la falda y lo largo de su cabello, pero su lengua la tienen más larga que la falda y que el cabello, juntos. Y ciertamente, sí, debemos vestirnos, como dice la palabra de Dios, como personas que profesan piedad, como nos habla 1 Timoteo 2:10. Estoy de acuerdo. Vestirnos de tal manera que nuestra vestimenta no sea causa de tropiezo o de ser codiciados. Yo a las personas en la iglesia que Dios me da el privilegio de pastorear, yo les hablo y se los explico de esta manera. Vístanse de tal manera que no sean causa de tropiezo para otros. Que no sean causa de que otros tropiecen con su forma de vestir, atrayendo una mirada lasciva hacia ustedes. Y lo hago comparando los versos de Mateo 18, versos 6 al 7, y Mateo 5, 26 al 28, donde Jesús nos habla que es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Hay quienes por causa de su forma de vestir hacen tropezar a otros. Hacen que otros sean juzgados como adúlteros por codiciar y tropiecen. Pero hay que cuidar la santidad práctica en toda nuestra manera de vivir. Ahora sí, santidad en lo que miramos. Santidad en lo que miramos. Y tal vez aquí algunos van a querer detener el video y decir, ya no quiero ver más. Pero aunque detengas el video, las leyes de Dios no cambian. Los caminos de Dios no cambian. Santidad en lo que miramos. En el Salmo 101, versículo 3 nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Oh, qué bueno sería que decidamos lo mismo que el salmista aquí.
El Señor nos llama a hacer una diferencia, a hacer una separación, a ser santos en lo que miramos. Que no pongamos delante de nuestros ojos cosa injusta. ¿Qué miras en tus pantallas? ¿Qué miras en el internet? ¿Miras algo que Jesús miraría junto a ti? En Proverbios 4:25 nos dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. Miren que nos dice la palabra que nuestro Dios es muy limpio de ojos para mirar el mal. Y Dios nos pide lo mismo, que tus ojos miren lo recto. Ser santos en toda nuestra manera de vivir, y eso incluye lo que miramos, en qué posamos nuestra vista, qué nos gozamos de estar mirando. En Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren que Cristo no está exagerando ni está mintiendo. Debemos ser santos en lo que miramos, porque muchos van a ir al infierno por no ser santos en lo que miran sus ojos. Habrá personas en el infierno que solo por lo que miraban, tal vez no salían de su casa, tal vez no hicieron muchas cosas fuera de su casa, pero miraban mucha suciedad y por eso irán al infierno. Santidad en lo que escuchamos. En Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Guárdate de lo que oyes que te haga divagar, que te haga perder el camino, que te haga perder el rumbo. Sé santo en lo que en lo que tus oídos escuchan, en lo que oyes. Deja ya de escuchar. Tú que te llamas hijo de Dios. Enseñanzas o lo que te aparta del camino. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Un cristiano ya no debiera tener nada que ver con la música del mundo que le canta la pura necedad al pecado, que alaba el pecado, que alaba el amor prohibido, el desamor, el pecado, toda clase de pecado. El cristiano debiera ser santo en lo que oye para tener la bendición de Dios en su vida e iglesia. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es lamentable, cristianos deleitándose en la música que alaba el pecado. Yo podría testificarles que por la gracia de Dios, Cristo llegó a mi vida el 5 de agosto de 1989. 10 días después, yo estaba oyendo mi música en mi cuarto.
incomodaba mi espíritu. Nadie me dijo que lo hiciera. Agarré todos mis cassettes, en aquel tiempo eran cassettes, un martillo, toda la rompí. Y a partir de ahí, no escucho música mundana por mi elección. Por mi elección, claro, si voy a un restaurante o voy en el transporte público, poner música mundana, pero no es mi elección escucharla. En Marcos 4:24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Jesús está diciendo, mira lo que oyes. ¡Hey! Pon atención a lo que estás oyendo. Ten cuidado con a qué le estás prestando tu oído. Ten cuidado de oír enseñanzas o música que va en contra de lo que tú crees. Haz una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. De hecho, te voy a decir algo. ¿Qué escuchas? Es muy revelador de lo que eres, de quiénes somos. Cierto hombre hace muchos años dijo, ¿quieres conocer la moral de un pueblo? Pon atención a la música que ellos escuchan. En Proverbios 17:4 nos dice claramente que el malo está atento al labio inicuo. ¿Te gusta escuchar chistes de Pepito? ¿Te gusta escuchar chistes rojos, negros? Pláticas impías de tus compañeros de trabajo, de sus aventuras. ¿Te ríes con ellos de sus aventuras? ¿Cristiano? Tal vez no eres tan cristiano como lo pensabas. El malo está atento al labio inicuo. Si te interesa escuchar el labio inicuo, pecador, si te gustan las pláticas de pecado, la música que alaba al pecado, tal vez no seas tan cristiano como lo pensabas. El malo está atento al labio inicuo. En 1 Corintios 15:33 nos habla y nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Las malas conversaciones, todo lo malo que escuchamos nos va corrompiendo, nos va ensuciando, nos va pudriendo. Santidad en lo que hablamos. En Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad, la iniquidad de la boca, de los labios. Debemos ser santos, apartados en nuestra manera de hablar. No hablar como la gente que no conoce a Dios. Se debe ver y oír la diferencia del que es cristiano, del que es un hijo de Dios, del que es parte del sacerdocio santo del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
vez por el tipo de vocabulario que encontramos aquí en nuestras Biblias, no le damos el completo sentido a lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo, pero si lo vemos en la Biblia, en lenguaje actual, nos dice así: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Verdad que no hay que explicarlo? No hay nada que explicar. No convienen. No nos convienen como cristianos hablar como impíos. De hecho, en Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, encontramos unas solemnes palabras de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndonos que de toda palabra que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Debemos santificar nuestra manera de hablar. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué contamos? Nuestro vocabulario. Hablemos de acuerdo al entendimiento de este versículo. Hablemos de acuerdo con ello. Y mira, piensa en esto. No necesitamos decir groserías. No necesitamos ser mal hablados. No necesitamos hablar como impíos. No, en ninguna manera. Podemos usar buenas palabras. Si en algún dado momento tenemos que reprender a alguien, no necesitamos usar de groserías. Si en algún momento tenemos que dar alguna explicación, no necesitamos ser vulgares en nuestro hablar. Podemos hablar propiamente. Ok, santidad en ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigen nuestros pies? Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Somos exhortados a no ir a donde los impíos van. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, se nos habla que son bienaventurados aquellos que no andan por camino de pecadores. Y Dios nos dice, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Y en Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 15, nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No entres por la vereda de los impíos. No tienes que ir a donde van los impíos. Ay, es que allá está el ambiente. No necesitas ese ambiente. Y yo tengo toda la autoridad para hablarte de eso en el nombre de Jesús, no solamente porque soy ministro del Señor, no solamente porque te estoy hablando con la palabra de Dios. Tengo toda la autoridad. Te voy a decir también por qué. Yo habré tenido 12 días que recibí a Cristo en mi corazón, 15 días tal vez, que Cristo vino a mi vida. Y me acuerdo que yo iba caminando, yo era un joven de 19 años, en 1989. Iba caminando hacia una fiesta
una feria donde estaba el ambiente, donde iban todos los impíos y donde yo asistía regularmente. Y yo iba caminando muy quitado de la pena, decimos en México, hacia esa fiesta. Cuando de repente, yo habré tenido, les digo, 15 días de haber recibido a Cristo. Iba caminando y de repente sentí una voz en mi interior que me dijo, ¿a dónde vas? Y yo dije, pues, a la feria. Y esa voz me dijo, ese lugar ya no es para ti. Me quedé parado unos segundos y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? Me volteé, me regresé hacia mi casa, me arrodillé en mi cama y le dije a Dios, Dios, ¿qué pasa? Me estás cambiando. Y de repente, empecé a hablar en lenguas. Nadie me tocó. Nadie me dijo nada. De repente, empecé a hablar en lenguas. Yo estaba impactado con lo que estaba sucediendo en mi vida. Y yo te puedo decir, amigo, hermano, Cristo ha llenado más, mucho más mi corazón que toda la mundanalidad e ir a esos lugares a los que yo iba en mi juventud. A partir de los 19 años dejé de frecuentar esos lugares. Cristo llenó tanto mi corazón que yo tenía necesidad de todo eso. Gloria a Dios. Ok. Santidad en nuestras compañías. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santidad en nuestras compañías, amistades, relaciones, comunión, compañerismo. Aquí el Señor dice, apartaos. Y precisamente apartaos es la palabra santificaos. El creyente no tiene nada que ver con aquellos que no lo son. Para el verdadero creyente, su familia, sus amistades están entre aquellos que aman a Cristo. Pero si nos identificamos y tenemos una estrecha relación con aquellos que no aman a Dios, que no temen a Dios, que no toman en cuenta a Dios, sus palabras, una relación más allá de trabajo o de compañeros, tenemos problemas y Dios nos llama a santificarnos. Ahora, esto no significa en ninguna manera que estemos en conflicto con ellos o en enemistad con aquellos que no temen a Dios, que no buscan a Dios, que no aman a Dios, sino pues cómo los vamos a ganar.
Hay que estar en paz con todos los hombres, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18. Debemos ser gentiles y amables con todos los hombres, como nos dice Filipenses 4:5. Tampoco significa rechazarlos. Debemos tener el balance correcto. Tampoco significa, por favor, rechazar a nuestra familia, a quienes debemos amar y darles su lugar. En ninguna manera significa rechazarlos. Debemos amarlos, debemos darles su lugar. Ok, ahora santidad en nuestros pensamientos, y ya casi terminamos. En Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Algo que a Dios le interesa mucho son nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿A qué le damos lugar en nuestras mentes? Muchas veces creemos que nuestros malos pensamientos no son problema, siempre y cuando no los llevemos a la acción. Y pensamos, no hay problema, solo son pensamientos, no pasa nada. Pero Dios nos dice, ¿hasta cuándo permitirás los pensamientos de iniquidad? Está en nosotros permitir o rechazar los pensamientos. Yo he escuchado la idea, o podemos dar este ejemplo. No podemos evitar que las aves vuelen arriba de nuestra cabeza. No podemos evitar eso, que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que llegue un ave con un palito y lo ponga en nuestra cabeza, y luego regrese y ponga otro palito y así haga un nido y ponga sus huevos. Eso sí lo podemos evitar. Ok, de la misma manera, no podemos evitar que malos pensamientos pasen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza. Y Dios nos dice, ¿hasta cuándo permitirás en ti los pensamientos de iniquidad? Está en nosotros permitirlos o rechazarlos. En Proverbios capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Se dan cuenta? Hay quienes piensan que los pensamientos no son problema. Podemos pensar muchas cosas malas, pero mientras no las llevamos a la acción, no hay problema. Pues sí hay problema. Porque Dios puede llegar a condenar a los hombres de malos pensamientos y también a las mujeres. Así que guardemos a qué pensamientos le damos cabida en nuestra mente. Dios juzga y condena al hombre por permitir malos pensamientos. Así que debemos también ser santos en nuestros pensamientos. Desechar de nuestra mente todo pensamiento inicuo, todo pensamiento de pecado, de odio, de rencor, de lujuria, de lascivia. No permitirlos más. Así que el Señor nos dice en 1 Pedro 2:5 que somos un sacerdocio espiritual, que hemos de ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, que sean agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero estos sacrificios espirituales no van a ser agradables a Dios por medio de Jesucristo si no somos un sacerdocio santo. ¿Y qué representa ser sacerdotes santos? Ser santos representa ser apartados del mundo, la carne y el diablo, y unidos a Dios, el único santo, siendo santos, no solo en cuestiones externas,
como nuestra vestimenta o nuestro cabello, sino ser santos en lo que miramos, ser santos en lo que escuchamos, ser santos en lo que hablamos, ser santos en a dónde vamos, a dónde nos dirigen nuestros pies, ser santos en nuestras compañías, con quienes nos juntamos, ser santos aún en nuestros pensamientos. O que podamos ser ese sacerdocio espiritual, ese sacerdocio santo, que ofrezca sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y a partir del siguiente mensaje, hablaré de diferentes sacrificios espirituales que son agradables a Dios, siempre y cuando seamos un sacerdocio santo a nuestro Dios. Amén. Amén.